生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Soy más que un señor oscuro, capítulo 21 al 25. Entonces, profesor, estoy aquí para confirmar la seguridad durante el último siglo. Los cuatro nos hemos turnado en el servicio. Por suerte, las protecciones que dejaste son completas. El anciano volvió a sentarse en la silla dentro del cuadro, con los dedos ligeramente temblorosos en el borde de la mesa. De lo contrario, confiando solo en nuestros retratos, no podríamos detenernos. Hubo intrusos que vinieron aquí. William retrocedió unos pasos, deteniéndose al borde del estanque negro en la cámara secreta. Charles sintió una vez que alguien tocaba el muro de piedra fuera de la puerta, pero no entró. El anciano asintió, luego negó con la cabeza, sacando una varita mágica de su manga y apuntándola hacia el estanque negro a los pies de William, agitándola suavemente. Zumbido, se escuchó un zumbido nítido, y la superficie negra de espejo, inicialmente indistinguible del material del suelo circundante, comenzó a ablandarse y temblar, transformándose pronto en numerosas gotas negras como la brea que volaban lentamente hacia el cielo. Al mismo tiempo, una plataforma de piedra se elevó lentamente ante William junto con el zumbido. Era una plataforma de piedra azul dorada, delicadamente diseñada, sobre la cual había una estrecha caja de madera verde. Sollozar. Niffler asomó la cabeza del bolsillo, sus pequeños ojos negros y brillantes miraban fijamente la joya transparente incrustada en el centro de la caja de madera, como si calculara cómo sacarla discretamente. Presionando la cabeza de Niffler hacia abajo, William abrió la caja de madera, revelando una varita mágica con una forma un tanto peculiar que yacía silenciosamente sobre terciopelo azul profundo. ¿Qué nivel de seguridad se considera esto? Agarrando la varita en su mano, una sensación de estancamiento comenzó a aparecer dentro de su cuerpo, y William incluso pudo sentir que el poder mágico que originalmente fluía a través de él aparentemente elegía detenerse en seco. Esta sensación de bloqueo mágico era bastante incómoda. Specialis Revelio. Original manifiesto. Una luz azul profunda floreció desde la punta de la varita, y al momento siguiente, la luz comenzó a converger, una sombra circular borrosa comenzó a reunirse en el fondo de la piscina, una luz blanca pura emergió lentamente e innumerables emociones complejas, alegría, ira, dolor, comenzaron a entrelazarse en el corazón de William. Cuida tu corazón, la expresión de Percival era algo ansiosa. Finite incantatem. Fin del hechizo. Con el grito bajo de William, la pálida luz comenzó a retroceder gradualmente, y el objeto oculto en el fondo de la piscina finalmente reveló su verdadera forma. Era una esfera de estructura vaga, que flotaba silenciosamente en el aire y emitía tenues luces blancas por todas partes. La bóveda secreta, no ha cambiado mucho. Mirando la esfera que no se diferenciaba de la de su recuerdo, William dejó la varita en su mano. La sensación de estancamiento mágico finalmente desapareció y suspiró aliviado. La bóveda secreta, el contenedor de magia emocional, el Boom Shakalaka destructor de mundos, esta cosa puede tener muchos nombres. A veces, no cambiar puede ser algo bueno. De repente se escuchó una voz femenina. William miró hacia arriba. La pintura más a la izquierda había cambiado en algún punto, donde una vez hubo un lienzo vacío ahora estaba una mujer con una túnica roja, el fondo detrás de ella parecía muy familiar, a pesar de la diferencia en la decoración, William podía reconocerlo como la oficina del director en Hogwarts. El profesor Gerard. La mujer asintió hacia William, su voz fingía calma pero ocultaba emoción. Sentí que la bóveda secreta se abrió. William, pensé que tú habías. No terminó de hablar, pero el significado de sus palabras era evidente. ¿No piensan venir los profesores Roku o Divakar? Preguntó William, mirando los otros dos cuadros en blanco. Su conexión con Hogwarts no es tan fuerte. La mujer negó con la cabeza. ¿Qué pasa? Simplemente no quería explicar la misma pregunta 4 veces. ¿Qué?
William, nos prometiste, la reacción del profesor Gerard en comparación con el profesor Lacham momentos atrás fue aún más abrumadora. Ella miró fijamente a William, hablando palabra por palabra, el aura perteneciente al director comenzó a emanar de ella. Fitzgerald, William es todavía joven. Es normal cometer algunos errores, Percival negó con la cabeza, interrumpiendo la conferencia de Fitzgerald. Normal. Esto, bueno, por suerte no pasó nada. La mujer suspiró, algo desamparada. Tos, profesor, fui a la oficina del director hace una semana, William tosió 2 veces, empezando a cambiar de tema. Ese día fui al hospital San Mungo. Colgaron mi retrato en el pasillo. La mujer, como si recordara algo, continuó. Entonces, debería informar al director actual sobre la situación. El profesor podría ser de ayuda. ¿Se puede confiar en él? William recordó que el anciano parecía tener discapacidad visual. Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore, el actual director de Hogwarts, ampliamente considerado como el mago más grande de la época, conocido por contribuciones que incluyen derrotar al mago negro Grindelwald en 1945, descubrir 12 usos de la sangre de dragón de fuego y logros significativos en alquimia con su compañero Nicolas Flamel. El profesor Dumbledore disfruta de la música de cámara y los bolos. William ya conocía de memoria esos largos títulos, sin ningún motivo más allá de la frecuente aparición de cartas de Dumbledore en las ranas de chocolate, lo que le llevó a sospechar que el gerente de la empresa de dulces podría ser un fan de Dumbledore. Se puede confiar en Dumbledore. Debería ser la persona más amable que he conocido. Tras reflexionar un momento, la mujer le dio una opinión muy favorable. No, mejor no. La gente viva no puede guardar secretos. William negó con la cabeza. No les había ocultado nada a estos guardianes, no solo porque fueran meras imágenes, sino principalmente porque compartían intereses con él. Y en cuanto a Dumbledore y para ser honesto, a William le resultó difícil verlo a través de él. Está bien. La mujer asintió sin decir más. Chirrido, esa piedra realmente no se puede sacar, encontraré algo más brillante para ti más tarde. Media hora después, William ya estaba de viaje para encontrar la sala común de Hufflepuff y había estado perdido durante 15 minutos. Oler. Está bien, definitivamente más brillante y más grande. Charlando casualmente con Niffler encaramado en su hombro, William se inquietó por el mapa que tenía en la mano. Solo sabía que debería estar en el primer piso, pero ¿cómo llegar al vestíbulo de entrada, Maullido, de repente se oyó un silbido un tanto áspero. ¿Eres tú? William, a diferencia de otros pequeños magos, no temía oír ese sonido mientras vagaba de noche. Se agachó. Pronto, un gato callejero extremadamente flacucho emergió de debajo de la armadura junto al pasillo, caminando rápidamente hacia los pies de William, frotándose diligentemente contra él. Estás muy delgada. William levantó a la señora Loris y, mirando su vientre seco, suspiró. ¿Sabes cómo llegar a la sala común de Hufflepuff? Te llevaré a la cocina a tomar un poco de aire, maullido. La señora Loris asintió, liberándose suavemente de las manos de William y liderando el camino. Quizás debería hablar con el señor Filch sobre su salud. Antes de que William se pusiera de pie, pareció sentir algo. Al girarse rápidamente, una sombra roja brilló en su visión periférica. ¿Es tan tarde y todavía hay gente deambulando por la noche? William sacó su reloj del vientre del escarabato y miró la esfera. Faltaban 13 minutos para la 1. Murmuró desconcertado, olvidando por completo que no había pasado ni una sola noche en su dormitorio durante la primera semana de clases. Maullido. La señora Loris obviamente también había notado la figura, su pelaje gris oscuro erizado, y al momento siguiente, su ensordecedor grito de gato resonó por todo el piso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Una pregunta impaciente resonó desde el otro extremo del pasillo, era la voz de Argus Filch, el conserje de Hogwarts. William había intentado previamente llevarse bien con él, aunque la posibilidad de ser atrapado vagando por la noche no era alta, seguía siendo mayor que 0, pero desafortunadamente, aparte de que la señora Loris actuó como su guía, no hubo mucho éxito.
Ser atrapado vagando por la noche todavía sería una molestia. William suspiró y se inclinó para acariciar la cabeza del gato. Entonces sacó su varita mágica, se dio un ligero golpe en la cabeza y, al instante siguiente, la figura de William se desvaneció en el aire como un camaleón. La señora Loris observó con curiosidad cómo William desaparecía ante sus ojos, olvidándose incluso de perseguir la sombra que pasó velozmente por las escaleras. «Ja, ya estás aquí. ¿A dónde se fue? Dime, ¿fue Peeves o esos dos bribones pelirrojos?» En cuanto William desapareció, una figura apareció resoplando desde el otro lado del pasillo. Filch miró fijamente a la señora Loris, agachada allí, con el pelo aún erizado. ¿Los viste?» Maullido. La señora Loris pareció dudar un momento. Apartó la mirada del espacio vacío junto a la armadura y caminó en dirección contraria a donde había desaparecido la figura, incluso volviendo la vista atrás para observar a Filch y el aire circundante. «Bueno, entonces parece que sabes a dónde se han metido esos sinvergüenzas». Filch, obviamente, malinterpretó las intenciones de la señora Loris. El hombre se lamió los labios agrietados, mostrando una extraña sonrisa. «Dirígeme, rápido, estoy deseando expulsar a unos cuantos estudiantes más». Las consecuencias de vagar de noche no eran tan malas como decía Filch, pero esos monólogos parecían excitarlo. Tras lanzar el encantamiento desilusionador, William dudó un momento. Al final, decidió no seguir el ejemplo de la señora Loris y se apresuró hacia la escalera donde la sombra acababa de desaparecer. ¿El motivo? Volver al dormitorio a la 1 de la mañana. ¿Qué, creían que el pequeño príncipe que vagaba por la noche en Hogwarts no tenía orgullo? Además, la sombra que acababa de desaparecer le parecía algo familiar. Le recordaba algo que casi había olvidado. ¿Quién era el que estaba con el gato hace un momento? ¿Era ese cuidador de aspecto tan intimidante? Ginny Weasley se detuvo en la esquina, jadeando con dificultad, y estiró el cuello para echar un vistazo al pasillo que tenía detrás. Por suerte, no vio la aterradora figura, ni siquiera pasos. Todo el pasillo estaba lo suficientemente silencioso como para que la chica oyera los latidos de su propio corazón. Dun dun dun, dun 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 dun, un estallido, silbido, el repentino zumbido sobresaltó a la chica, quien instintivamente se giró y pateó. Al instante siguiente, la armadura de hierro negro se desparramó por el suelo, y la chica se agarró dolorosamente la pierna derecha. Pequeñas lágrimas brillaron en las esquinas de los ojos de la niña. Soportó el dolor y sacó un cuaderno de tapa negra de su túnica, luego pasó una página al azar, sacando una pluma de ave todavía manchada de tinta de su bolsillo. Ella comenzó a garabatear rápidamente en el cuaderno. Cuando dejó de escribir, la tinta de la pluma casi se había acabado, se quedó mirando las marcas en el papel blanco, como si esperara algo, pero las cosas no parecían estar desarrollándose como esperaba, y esa frase permaneció intacta en el papel incluso después de que la tinta se secó. Interrogación de cierre. ¿Qué está sucediendo? El inesperado desarrollo dejó a Ginny parpadeando confundida, quería escribir algo más, pero al momento siguiente, un clamor repentino surgió del otro extremo del pasillo. «Peeves. Nunca te dejaré escapar». El grito desgarrado de Filch hizo que todos los retratos en el pasillo miraran instintivamente en su dirección. Una figura baja, de pelo negro y un sombrero alto rojo, llegó volando rápidamente desde el otro extremo del pasillo, agarrando montones de bombas fétidas encontradas quién sabe dónde, arrojándolas continuamente hacia atrás sin mirarlas, lo que obligó a Filch a esquivarlas torpemente. Al ver al hombre y al fantasma corriendo hacia ella, el rostro de Ginny se puso pálido al instante, instintivamente quiso encontrar un lugar donde esconderse, pero la única armadura que podría haberla protegido había sido destrozada hacía un momento. En su frenético intento por desafiar los límites humanos y reconstruir la armadura en 10 segundos, de repente sintió un golpecito en la frente. Al momento siguiente, se sorprendió al descubrir que su cuerpo comenzaba a volverse transparente, volviéndola casi instantáneamente del mismo color que la pared de ladrillos detrás de ella.
Esto es, SHH, no hagas ningún ruido. Una débil voz masculina sonó. Jinmi inmediatamente se cubrió la boca. Peeves rió a carcajadas mientras volaba rápidamente en el aire. Filch rugió mientras corría junto a la chica sin siquiera mirarla. No se fue al otro lado. No fue hasta que esas dos figuras desaparecieron por completo que William levantó el encantamiento desilusionador de ambas y luego, casualmente, le entregó el casco a la armadura que se estaba reconstruyendo. Gracias. La armadura respondió cortésmente, colocando su cabeza nuevamente sobre su cuello. ¿Eres tú? Jinmi miró sorprendida al chico que tenía delante. Instintivamente miró hacia abajo, notando que su cuerpo había reaparecido. Buenas noches, deberíamos hablar en otro lugar. Tan pronto como habló, el olor de las bombas fétidas invadió las fosas nasales de William. Agitó su varita mágica, lanzando encantamientos de cabeza de burbuja sobre ambos, luego le sugirió a Jinmi. Deben ser Fred y George, han comprado un montón de bombas fétidas últimamente. Jinmi miró a través de las dos peceras el rostro de William. La imagen ligeramente graciosa la ayudó a relajarse un poco de su tensión previa. De acuerdo, asintió. En algún lugar con luces aún encendidas a esta hora, William miró a su alrededor y luego se dirigió hacia la izquierda. Recuerdo que el gran comedor es... El gran comedor está por aquí. Jinmi señaló en otra dirección. Lo sabía, solo estaba poniéndote a prueba. ¡Ay! No hagas ruido. William rápidamente pellizcó el hocico del escarabato que bostezaba, y después de un breve momento de quietud, el escarabato intentó tomar represalias, solo para ser sometido por William con una mano una vez más. ¿Cómo se llama? Habiendo crecido en el mundo mágico, Jinmi reconoció a esta criatura y curiosamente recogió al pequeño somnoliento. Kabuda. Y así, espontáneamente, William le puso un nombre. Chirrido después de un momento de estupor, el hombre con armadura de hierro, no, Kabuda aceptó felizmente el nombre. Confundo. Encanto confundido, rápidamente, William levantó su varita mágica y el hechizo con un brillo azul brilló y desapareció. ¿Quieres decir que este diario puede hablar contigo? Después de hacer todo esto, miró a Jinmi, que estaba molestando a Kabuda con un nut. Sin embargo, la criatura claramente no estaba muy interesada en el nut. Sí, mientras escribo, las palabras desaparecen. Entonces, responde a mis preguntas. Jinmi asintió sin ocultar nada, quizá porque William la había salvado 2 veces en una semana. Pero hoy no. William asintió. Acababa de probar muchos métodos en este diario, incluyendo, entre otros, el hechizo revelador y el contrahechizo, pero este cuaderno negro era en realidad como un libro normal, sin características especiales. Si William no hubiera visto el brillo azul dorado de la magia antigua, casi lo habría creído. No, William sintió que tal vez se había topado con la trama principal de Harry Potter, o al menos con una misión secundaria. Incluso podía sentir la malicia que emanaba del diario. Aunque estaba profundamente oculta, William estaba familiarizado con tales emociones porque la bóveda que había visitado esa noche estaba casi llena de ese tipo de poder. ¿Qué tal si me das esto? William reflexionó un momento y dijo, puedo cambiarte por 2 diarios nuevos. Mirando la desgastada portada del cuaderno negro, William añadió con cierto desdén. ¿Dártelo? Por alguna razón, la cara de Jinmi se puso roja de repente y dudó. Nadie más sabía que, durante casi 2 meses, había estado hablando casi a diario con la conciencia dentro del cuaderno. Y durante este tiempo, le había contado casi todos sus secretos de niña. El diario conoce mis secretos. William toma el diario. William conocerá mis secretos. William conoce a Harry. Harry conocerá los secretos que quiero ocultar. La mente de Jinmi dio 2 vueltas y de alguna manera quiso negarse. ¿No estás dispuesto? William notó los pensamientos de Jinmi y frunció el ceño. Pero deberías saberlo, Weasley, como niño mago, deberías entender que esas cosas conscientes son inseparables de las artes oscuras. William siempre había tenido una buena impresión del apellido Weasley, después de todo, el Weasley de hace 100 años era mucho más dedicado que un tal Blake. Y,
Hinmi jugueteó con sus dedos, vacilante, mientras sus ojos se dirigían perezosamente hacia el diario que descansaba entre ellos. Está bien, entonces, William golpeó la mesa, sin insistir. Lleva tú mismo el diario, pero, hizo una pausa, prolongando la condición, tendré que enseñarte a resistir este tipo de cosas. De acuerdo. Asintió Hinmi casi sin dudarlo. Al fin y al cabo, no parecía que le hiciera daño. Al ver que la niña asintió, William levantó su varita y la apuntó a su sien. Una luz azul oscura brilló y Hinmi parpadeó, sintiendo que algo había cambiado, aunque no podía decir exactamente qué. Eso debería bastar. Si intenta obligarte a hacer algo, dímelo. William asintió, guardando su varita. Si hay algún problema, ven a buscarme. Debería poder ayudarte a resolverlo, aunque no puedo con los castigos por tareas sin terminar. Está bien, gracias. Hinmi asintió de nuevo, sintiéndose algo cansada de tanto asentir. Entonces eso es todo por hoy, deberías irte a la cama. William miró la hora en su reloj y se levantó, acompañando a Hinmi fuera del salón. Las cálidas antorchas en las paredes ardían con fuerza, proyectando sombras moteadas. Los paseos nocturnos no son una buena costumbre, y el conserje actual no es tan amable como el anterior. ¿No estás tú también en un paseo nocturno y...? Murmuró Hinmi instintivamente, aceptando el diario que William le devolvió, luego, después de despedirse, se dirigió hacia la escalera de caracol en el centro del vestíbulo de entrada. Al ver la ardiente figura roja desaparecer tras la esquina, William no se quedó mucho tiempo en el vestíbulo de entrada, ya que Filch podría regresar en cualquier momento. El camino desde el salón hasta Hufflepuff era lo suficientemente corto como para que no se perdiera. Originalmente pensó en tener este diario en sus manos para estudiarlo, después de todo, las cosas imbuidas con la esencia de la magia antigua eran raras. Pero decidió abandonar el plan. El diario ya desconfiaba de él. En primer lugar, sabía aproximadamente por qué el diario no se había tragado la tinta hoy, pues mientras Hinmi escribía, él estaba de pie frente a ella, observando los cambios del libro. Aunque creía que su encantamiento desilusionador no era perfecto, sentía que definitivamente era indetectable para un simple objeto de artes oscuras, lo que indicaba que el libro era más complejo que un simple comunicador de texto, como Hinmi había descrito. En segundo lugar, incluso recordó vívidamente quién había deslizado ese libro en las manos de Hinmi. Por último, su agenda reciente estaba realmente apretada, y primero necesitaba lidiar con los problemas del hombre lobo y el mago oscuro. Por lo tanto, tras una breve reflexión, decidió dejar el diario en posesión de Hinmi unos días más. Al fin y al cabo, el semestre apenas comenzaba, y, como era habitual en este tipo de historias escolares, los incidentes no ocurrían hasta el final. Incluso le aplicó una mejora temporal con magia antigua a la chica. Así que no hay prisa. Frotó el trasero de Kabuda entre sus brazos, luego sacó el nud de Hinmi de su estómago y se dirigió a la cocina. Echaba de menos a esos pequeños elfos hábiles. ¿Qué tal si tomamos una olla caliente esta noche? En la torre de Gryffindor, dentro del dormitorio de las chicas. De vuelta en el dormitorio, Hinmi ya se había quitado la túnica de maga. La chica, ahora con un fino camisón blanco, estaba sentada frente al escritorio con la luz amarilla de la lámpara iluminando el diario abierto. ¿Qué acabas de decir? Los caracteres que la niña había escrito originalmente habían desaparecido hacía tiempo, reemplazados por una pregunta perfectamente estructurada. ¿A dónde fuiste antes? Hinmi no respondió, pero escribió con una pluma manchada de tinta. Deberías poder adivinarlo, Hinmi. La letra desapareció y luego reapareció. Nos estaba observando. Él no te descubrió. La chica pareció aceptar la respuesta y continuó escribiendo. ¿De verdad? No le dijiste nada, ¿verdad? Claro que no, Tom. Hinmi parecía molesta por esa sospecha infundada. Muy bien entonces. Las tierras altas de Escocia en octubre siempre están envueltas en una lluvia continua. El aire frío que sopla desde las islas Hébridas impregna el castillo, y las tenues lámparas de aceite no consiguen disipar el frío que parece surgir de su interior.
Pero hoy es el primer fin de semana de octubre, y ningún mago del Reino Unido se perdería la oportunidad de visitar la aldea de Hogsmeade. Salieron en tropel por las puertas del castillo, desafiando el viento frío mientras caminaban juntos hacia Hogsmeade. ¿Dónde está tu permiso, chico? Filch presionó bruscamente el hombro del niño, con sus escasos dientes torcidos hacia un lado. Madame Loris, que había engordado notablemente en comparación con hacía medio mes, estaba agachada a sus pies, maullando amablemente al niño que tenía delante. Sin embargo, ese maullido ronco fue descrito con mayor precisión como amenazante en lugar de amistoso. Esto es del profesor Sprout, no, el permiso del profesor es inútil, chico. Filch golpeó con fuerza el tablón de anuncios que tenía detrás, lleno de notas de estudiantes de tercer año en adelante que iban a Hogsmeade. No te hagas el listo, aquí dice. Se requiere la firma manuscrita de un tutor. No tengo tutor. Firma. Las palabras de Filch parecían atascadas en su garganta. Miró al chico frente a él, que aún sonreía, y su expresión se tornó un poco sombría. Bien, chico, solo por esta vez, tomó malhumorado el permiso de la mano de William y lo empujó fuera del castillo. Oye, tú, el de segundo, no creas que puedes escaparte. Filch, de mal humor, miró a la multitud y gritó mientras se abría paso. No lo estaba, solo estaba mirando, solo estoy mirando, qué mentira tan patética. Ahora dime de qué casa eres. Sin embargo, la inmerecida desgracia de algún pequeño mago a sus espaldas no tenía nada que ver con William en ese momento. Estaba de pie en el patio, contemplando las gotas de lluvia que caían del cielo gris, con su varita mágica golpeándose ligeramente la frente. Impervious. Niño, un cabuda soñoliento asomó la cabeza del bolsillo de la túnica de mago de William, observando cómo las gotas de lluvia se evaporaban en el aire antes de tocarlo. Parecía algo emocionado y se subió al hombro de William, dando vueltas. Hola, William. Cedric, con un impermeable, emergió de entre la multitud y lo saludó alegremente. ¿Te unes a nosotros en Honeyduques? El señor Flunner recibió un nuevo inventario la semana pasada. No puedes llevar solo mermelada de piña y ranas de chocolate en los bolsillos. No, yo también tengo. Vamos, es tu primera vez en Hogsmeade, es un día importante, intervino Cedric, rodeando a William con un brazo y sacándolo de la multitud. No te he podido encontrar los últimos fines de semana. Después de dudar por un momento, William no se resistió y los dos caminaron por el camino ligeramente embarrado hacia Hogsmeade. Una fina niebla envolvía las calles de Hogsmeade, el único pueblo del Reino Unido habitado íntegramente por magos, dando la bienvenida a su bullicioso mercado semanal. Pequeños magos con impermeables o paraguas acudían en masa de una tienda a otra, cada una con su encanto único. La puerta más concurrida, por supuesto, era la de la tienda de dulces Honeyduques. Un hombre calvo y de hombros anchos estaba ocupado detrás del mostrador, repartiendo caramelos envasados a un pequeño mago tras otro. Quiero una bolsa de grajeas Bertie Bott's de todos los sabores y un gran trozo de caramelo de miel chisporroteante. Espera, ¿dónde está mi dinero? William. Cedric se debatía entre la multitud frente al mostrador, hurgando en su billetera vacía. Aquí, William murmuró algo, acompañado de un ligero chasquido en la boca. Gracias, tienes que controlar ese escarabato tuyo. Cedric expresó su gratitud, aceptando los nuts y los sicles que William le entregó. William, que acababa de meterse un par de bombones explosivos en la boca, lo ignoró. Pero como el culpable que ahora estaba siendo castigado en su bolsillo, Kabuda podría explicarlo todo, si tan solo pudiera hablar. Recientemente, William notó que el talento de este escarabato para el robo parecía exagerado. Robar unos galeones a otros se había vuelto rutinario, y un día, incluso encontró una lente cuadrada muy familiar en su vientre. Al día siguiente, vio a la profesora McGonagall con un nuevo par de gafas, y el día anterior había sido cuando fue a verla para recibir lecciones adicionales después de clase. Quién sabe cómo Kabuda logró hacerlo, así que ahora, siempre que alguien cercano parecía haber perdido algo, William habitualmente revisaba su barriga. Entre todas las víctimas, Cedric fue, naturalmente, el más grave.
Por alguna razón, Kabuda parecía tenerlo en la mira, a menudo robándole objetos durante las comidas, ya fueran cicles, knuts o incluso una simple pluma. Ya no parecía limitarse a objetos brillantes. Este comportamiento iba en contra de las tendencias naturales de un Niffler, y combinado con su tamaño notablemente más pequeño en comparación con sus pares, William comenzó a sospechar que podría haber recogido un Niffler de raza mixta, aunque incluso el profesor Kettleburn, que enseñaba criaturas mágicas, no había notado nada inusual. El encantamiento Impervious es bastante útil, quizá podría usarlo en los partidos de Quidditch. Cedric emergió de entre la multitud, acercándose a William con una bolsa de honeyduques. Con sabor a tierra. Escupió la judía. Necesitarás más práctica para cubrir todo tu cuerpo con el amuleto. William negó con la cabeza, rechazando la oferta de Cedric de una grajea Bertie Bot Sever y Flavor. Abstenerse de apostar comienza contigo y conmigo. No, con solo quitarme el agua de la cara es suficiente. Cedric desistió de tomar otro y gesticuló. Pero tus habilidades con los encantamientos, ¿en serio, empezaste a aprender magia este verano? El encantamiento que ahora lo sostenía lo había lanzado William. Por supuesto. Un caramelo se pegó a los dientes y al paladar de William. ¿Seguro que no quieres unirte a nuestro equipo? Incluso después de que lo rechazaran rotundamente la última vez, Cedric seguía sacándoselo a la cara a William de vez en cuando. Te he visto, eres muy bueno volando, al equipo de Hufflepuff no le faltan miembros en este momento. Si quieres unirte, puedes expulsar a cualquiera. Está bien, entonces quiero ser el buscador. ¿Echarme? Lo dijiste, echa a quien quieras. De hecho, podría considerar ser un cazador. Cedric empezó a considerar la viabilidad de este trato. Diggory, de repente, una voz femenina sonó no muy lejos de los dos. ¿Qué? Cedric levantó la cabeza confundido y al instante siguiente su cuerpo se puso rígido. Cho-chan, una chica de Ravenclaw de tercer año, estaba parada mirando a un grupo de chicas no muy lejos detrás de ella, y William comprendió inmediatamente la situación. Se había convertido en la tercera rueda. Bueno, eso es bueno. Se había estado preguntando cómo hacer que Cedric desapareciera de una manera amigable y discreta, y ahora no parecía demasiado difícil. Está bien, es tuyo por hoy. William levantó directamente la mano y empujó a Cedric, que estaba un poco sin palabras. Puedes venir con nosotros si estás libre. Cho-chan, al darse cuenta de la situación, intentó extender una invitación. Divertirse, pero no tuvo ningún efecto. William simplemente se dio la vuelta y desapareció entre la multitud. Una chica al lado de Cho-chan abrió la boca con decepción, sus rizos de color dorado rojizo cayendo. Crujir, la vieja puerta de madera emitía un sonido de abandono. Un viento frío se filtraba en la habitación por las rendijas de la puerta cuando una figura alta y encapuchada entró apretadamente desde afuera. Una capa de niebla cubría su enredado cabello gris mientras observaba la pequeña, oscura y mugrienta habitación, con la nariz ligeramente crispada. El fuerte olor a cordero casi le provocó arcadas. La espesa mugre acumulada en los escasos ventanales a lo largo de las paredes bloqueaba la ya tenue luz del exterior. Algunos cabos de vela sobre las toscas mesas de madera servían como única fuente de luz de la taberna. A primera vista, uno podría pensar que era un suelo de tierra compactada, pero al pisarlo, uno se daba cuenta de que el suelo de piedra parecía haber acumulado siglos de suciedad. El sonido de la puerta abriéndose no atrajo mucha atención, o mejor dicho, no había mucha gente en la taberna para notarlo. Solo el tabernero tras el mostrador fijó su mirada en el nuevo cliente. Su mano, mientras pulía un vaso, se detuvo un momento, y su mano libre se dirigió sutilmente hacia su cintura. Pero el hombre, conocido por los carteles de búsqueda del Ministerio de Magia, no estalló como el tabernero imaginaba. En cambio, se dirigió directamente a una mesa y se sentó, dejando caer su maleta pesadamente sobre la desgastada mesa de madera. Se levantó polvo. ¿No estás aquí para causar problemas? La mano del tabernero que sostenía la varita mágica tembló levemente.
Tras una breve evaluación, decidió no causar problemas y continuó limpiando el vaso, igualmente sucio, con su trapo sucio. A decir verdad, nadie podía decir con certeza cuál estaba más sucio. ¿Llegaste así sin más? Mirando al hombre que se había sentado frente a ella, la mujer vestida de púrpura pareció contraerse ligeramente en las comisuras de los ojos. ¿No sabes que el Ministerio de Magia británico te ha dado una orden de búsqueda? ¿Cuál es la diferencia? Fenrir Greyback sonrió, revelando una extraña sonrisa. Sus afilados dientes parecían capaces de atravesar metal. Hoy el lugar está lleno de chicos de Hogwarts. El Ministerio de Magia no se atrevería a actuar contra mí aquí, ni siquiera si los aurores lo hubieran rodeado. Fenrir tenía razón. El factor de intimidación de un hombre lobo se extendía más allá de su aparente destreza en el combate. Incluso ser mordido por un hombre lobo no transformado podía dejar a una persona con aflicciones duraderas de por vida. Así que, independientemente de si el Ministerio de Magia quería o no, tendrían que esperar hasta que él saliera de Hogsmeade. En cuanto a después de dejar Hogsmeade, entonces realmente, el mundo sería suyo. ¿Lo trajiste? La mujer parecía quedarse sin palabras, sacudiendo la cabeza, mientras su túnica morada oscura se balanceaba ligeramente. Pensé que no eras ciego. Por supuesto. La mujer extendió la mano hacia la maleta que estaba sobre la mesa, con un tono más grave. Pero al instante siguiente, una mano grande y retorcida la presionó, sus garras afiladas casi presionando la arteria de la mujer, o mejor dicho, la del hombre. Sí, un hombre. William sintió una mano que claramente no pertenecía a una mujer. De hecho, tras considerarlo un poco, William decidió beber la botella de poción multijugos. La poción multijugos de Fenrir Greyback era tan negra como el petróleo crudo, y el hedor casi le hacía sentir a William como si se hubiera tragado un bocado de refinada cloaca londinense. Honestamente, no esperaba que el primer obstáculo de esta misión ocurriera en un lugar como este. Inesperado, pero dentro de lo razonable. Después de todo, el sabor de la poción multijugos a menudo dependía del objetivo en el que te transformaras. Cuanto más amable fuera el objetivo, más atractivo sería el color de la poción. Sin embargo, Fenrir claramente no tenía ninguna conexión con la bondad. El más malo de los malos y el sinvergüenza de los sinvergüenzas eran términos mucho más adecuados para él. Sin embargo, William pensó que si había podido beber la poción multijugos del director Black hace 100 años, entonces lidiar con un hombre lobo no debería ser un problema, pero comparado con ahora, el director más impopular en la historia de Hogwarts parecía un santo en comparación. Tras aguantar unos 2 minutos y medio en el callejón, William finalmente logró entrar tambaleándose en la posada Cabeza de Puerco. Terminar temprano significaba terminar temprano, aunque aún le quedaba media botella. No tenía ganas de tomar un segundo sorbo de la poción multijugos. ¿Qué estás haciendo? El hombre no se atrevió a moverse, sintiendo las afiladas uñas de William presionando ligeramente contra su muñeca. No era una táctica mortal, pero nadie deseaba ser lastimado por un hombre lobo, incluso si no se había transformado. Pago. Debes pagar primero antes de que te entregue la mercancía. William apretó suavemente la muñeca del hombre en una clásica maniobra de contención, permitiéndole seguirlo al instante si intentaba desaparecer. En cuanto a dónde podría huir el hombre, esperaba que el hombre pudiera huir directamente de regreso al cuartel general del Mago Negro, ahorrándose muchos pasos innecesarios. Sin embargo, ahora, William se sentía un poco desfasado. Quizás a Swinder y el cazador furtivo le habían dejado una huella demasiado profunda. No se había dado cuenta de que los magos negros de hoy, debido a la desaparición de Voldemort, ya no proliferaban tanto como hace 100 años. Debes soltarme primero para que pueda recibir el pago por ti. Tienes 2 manos, amigo. Y el sudor goteaba de la frente del hombre, mientras sus pensamientos se aceleraban. No había preparado ningún pago. La aparición instantánea al recibir la mercancía siempre había sido su plan. Lógicamente, un hombre lobo no debería haberlo descubierto. ¿Estás jugando conmigo? William inclinó la cabeza y un par de colmillos afilados sobresalieron de sus labios.
El hombre respiró hondo y se quitó la capa morada oscura de la cabeza con la mano libre. Era un hombre bajo y corpulento, con el pelo largo y despeinado, pelirrojo, atado detrás de la cabeza. Su aspecto desaliñado le daba un aspecto extremadamente desaliñado. Mundungus Fletcher, te dije que no te presentaras en la posada Cabeza de Puerco, la voz del tabernero sonó cerca. Ya había sacado su varita de la cintura, pero alguien se movió aún más rápido. Dejar estupefacto. La brillante luz roja del hechizo se encendió en la taberna y rápidamente se apagó en silencio. Mundungus Fletcher, ¿ese es tu nombre? Preguntó William, guardando su varita y mirando al hombre, cuya expresión ya se había vuelto vacía, como si viera algo incomprensible. En ese momento en el Oxiadin, solo dos permanecían conscientes. ¿Tenemos todavía algo que discutir? Por fin Mundungus, tras deshacerse de su disfraz, recobró el sentido y fingió una sonrisa mientras miraba al hombre que tenía delante. Final del